Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por mirar. Antes que nada, quiero pedirles que se suscriban al canal, no les cuesta nada, es totalmente gratis. El día de hoy les voy a hablar acerca de Noruega en general, algunos de los requisitos como mexicanos para ingresar a este país, así como algunas curiosidades y bueno, datos en general sobre este excelente país. eh, Cuya capital es Oslo. Los idiomas oficiales es el noruego. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional cuyo rey es Harald V y la primera ministra Emma Solberg. Y bueno, la fundación o unificación de la Unión Kalmar en 1397, de la Unión Danesa en 1524, la Constitución formada el 17 de mayo de 1814. Aquí, bueno, hay un dato sobre la unificación de 872. Desconozco si se refiere al año, lo dudo, puesto que fue hace demasiado tiempo, pero puede que sea algún dato adicional. La Unión Sueca, el 4 de noviembre de 1814, la separación de la Unión con Suecia, declarada el 7 de junio de 1905 y reconocida el 26 de octubre de 1905. Hubo en Noruega, en este país, hubo una invasión nazi el 9 de abril de 1940 y se liberaron el 8 de mayo de 1945. Noruega tiene una superficie total de 323.802 kilómetros, sus fronteras con 256.000, perdón, disculpen, con 2.566 kilómetros, una línea de costa de 25.148 kilómetros. El censo en este 2020 que se hizo, se estimó una población de 5.367.580 habitantes, con una densidad de 16.58 habitantes por kilómetro cuadrado. Su Producto Interno Bruto es de 396.919 millones, con un total de 443.252 millones. Noruega, bueno, estos son datos generales. Noruego Nynorsk, la verdad no sé noruego, no lo sé pronunciar, ya aprenderé quizá más adelante. Es un estado soberano en la Europa septentrional. Como ya les había dicho, es una monarquía democrática, parlamentaria, y tiene 11 provincias cuya capital es Oslo, y en el 2020 estas provincias se fusionaron de 18 a 11. Muy probablemente cuando esto sucede es por la reducción de la población, según índices de natalidad y mortalidad. Sin embargo, bueno, son datos que no están asentados por escrito. Y bueno, junto con Suecia y Finlandia y una parte de Rusia, forman la península escandinava. Dinamarca y por otro lado Noruega, Suecia y Dinamarca conforman Escandinavia. Las islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte del territorio noruego, y la soberanía de Svalbard fue establecida por el Tratado de Svalbard firmado en 1920 y tiene la capital en Loggenbaden. No sé cómo se pronuncia exactamente. Y bueno, en realidad esa es como una breve introducción. En el periodo vikingo, entre los siglos 9 y siglo XI, significó la unificación y la expansión de Noruega, principalmente Harald I, el Rubio, fue, según sagas, el rey que unificó Noruega, y su reinado, aquí respondemos la pregunta, duró de 872 a 930, el año 930. Y algunos de sus sucesores fueron Haakon y el bueno Olaf I. Después tenemos la unificación de Kalmar tras la muerte de Haakon VI en 1377. Su hijo Olaf IV de Noruega, con solo 10 años, ya era sucesor
al trono de Dinamarca. Tras su repentina muerte, su madre Margarita I de Dinamarca lo llevó a Dinamarca, donde se proclamó rey de ambos países, dando lugar a la unión de Kalmar. Esta información, quiero serlo sincero, quiero serlo honesto, está sacada de Wikipedia. Sabemos que entre estudiantes esta página no es muy popular y muy recomendable. Sin embargo, bueno, está teniendo un auge bastante grande porque, pues, bueno, se ha demostrado que ya los datos son en su mayoría reales, son reales todos sus datos. También, bueno, voy a explicar un poco acerca del reino de Dinamarca y Noruega, que, bueno, tras la salida de la Unión, Noruega permaneció unida en Dinamarca hasta 1814, y, bueno, algunos se refieren a esta como la noche de 400 años, debido a la inferioridad de Noruega en esta unión. Pues todo poder era real, intelectual y administrativo, y estaba localizado en Copenhague. Como ustedes pueden ver, Dinamarca y Noruega están muy ligados en cuanto al reino en este año de 1814, lo cual yo sinceramente ignoraba. Noruega también creció la irritación durante el siglo XIX sobre la unión de estos dos reinos, donde Suecia fue disuelta en 1905, cuando el gobierno de Noruega ofreció el trono a Noruega al príncipe Carlos de Dinamarca, tras un plebiscito que se aprobó en el restablecimiento de una monarquía propia. Y, bueno, Noruega se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, pero como resultado de la invasión de Alemania nazi y la ocupación de Noruega durante la Guerra Mundial, los noruegos se tornaron escépticos ante el concepto de neutralidad. Asimismo, Noruega fue uno de los firmantes del tratado fundador de la OTAN en 1949 y fue fundador también de las Naciones Unidas. Noruega rechazó el referéndum al ingreso a la Unión Europea. Es por eso que su moneda son las coronas de Noruega, y, bueno, se vincula con ella mediante el espacio económico europeo. También, desafortunadamente, en Noruega se han vivido atentados terroristas. En los años 90, Noruega se hizo conocido por la cantidad de delitos y hechos violentos realizados con el movimiento de black metal noruego, que, bueno, apareció en diferentes medios de comunicación, en la prensa, periódicos, revistas, programas de televisión en todo el mundo. Y esta inusual violencia estuvieron respaldados por una ideología que supuestamente los justificaba. Entre estos hechos violentos están incluyendo varias profanaciones a cementerios, amenazas de muerte a sacerdotes, 2 asesinatos, un suicidio y la quema de varias iglesias monumentales e históricas, ¿no? Lo cual, bueno, realmente es bastante triste que ocurra esto. Y, bueno, como paréntesis, creo que en la desesperación del ser humano por encontrar su propia alma es que a veces me parece que se cometen actos terroristas, puesto que nosotros, pues, como humanos, a veces siempre queremos que se haga nuestra voluntad y queremos dar una explicación a la existencia de todas las cosas, y, pues, la verdad es que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y, bueno, siguiendo y cerrando el paréntesis, el 22 de julio del 2011, Noruega sufrió un atentado terrorista con la explosión de un coche bomba en Oslo y un tiroteo en la isla de Utoya, cercana a la capital. Estos ataques tuvieron un mismo autor, cuyo nombre es Anders Behring, y Breivik. Bueno, este es un mismo nombre, un mismo personaje. El coche bomba explotó en el centro de Oslo, en la zona gubernamental, pues atacando las oficinas del primer ministro noruego y el Ministerio de Petróleo de Energía en la isla de Utoya. El lugar donde fue este tiroteo mortal se encontraba un grupo de jóvenes pertenecientes a juventudes socialistas que esperaban en campamento y esperaban la visita del primer ministro de Noruega. Y en esta explosión, pues, murieron 8 personas, y en la isla de Utoya otras 69, ¿no? Un total de 77 víctimas mortales en este doble atentado.
Inclusive, bueno, me parece que en Netflix hay una serie o una película respecto de este suceso. Pueden buscarla, no recuerdo en este momento cómo se llama la serie, pero es interesante. Noruega es una monarquía constitucional. Su forma de gobierno es un sistema parlamentario, como ya había mencionado. Las funciones del rey de Noruega son ceremonias, así como la influencia de pues el símbolo que tiene a nivel nacional. Y bueno, la constitución de 1814 les garantiza a los noruegos los poderes ejecutivos que son importantes para el rey, y estos son casi todo ejecutados por el Consejo de Estado en nombre del rey. El Consejo Estado Gabinete consta del primer ministro y su consejo nombrado por el rey en 1884. El sistema parlamentario ha asegurado que el Consejo tenga la aprobación parlamento, por los que los nombramientos realizados por el rey son una formalidad básicamente. Los 165 miembros del Parlamento noruego, o Storting, son elegidos las 19 provincias por términos de 4 años de acuerdo a la representación legal proporcional. Para considerar una modificación a la legislación, el Parlamento noruego elige a 4 de los miembros para formar una Cámara Alta, la Lagting, mientras que otros miembros constituyen la Cámara Baja de Ausland. Bueno, en cuanto a las Fuerzas Armadas de Noruega emplean más de 25.000 personas con movilización del 2009. En total, el personal de combate puede llegar hasta los 83.000 elementos. El servicio militar es obligatorio, dura entre 6 y 12 meses. En el 2013 se convirtió en el primer país en Europa y de la OTAN en recibir mujeres y hombres. Bueno, en cuanto a derechos humanos, la pertinencia en los 7 organismos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos incluyen el Comité de los Derechos Humanos, en donde Noruega ha firmado y ratificado su pertenencia, ¿no? Algunos de estos puntos, a excepción de solamente 2. El índice de democracia es la clasificación elaborada por la unidad de inteligencia de The Economist, a través de la cual se pretende determinar el rango de democracia en 167 países, y Noruega, pues bueno, está considerada como democracia plena, obteniendo elevadísimas puntuaciones en las 5 áreas de valoración y ocupando desde el 2010 la primera posición a nivel mundial en clasificación. Desde luego, en estos puntos hay que considerar, abriendo paréntesis, el territorio de Noruega, su población, condiciones climáticas, etcétera, para determinar y valorar y hacer una comparación democrática. Sin embargo, esto no le quita el lugar a Noruega. Y bueno, cerrando el paréntesis, organización territorial de Noruega se divide en 11 provincias administrativas, que son 356 municipios. Y esta, bueno, es la lista de provincias, la cual lo voy a dejar en el enlace, que ustedes lo puedan consultar. En cuanto a su relieve de Noruega, la mayor parte continental de Noruega ocupa una estrecha franja litoral al oeste de la península escandinavia y delimitando por una extensa frontera natural con Suecia a lo largo de los montes Kolgen. Su hidrografía, debido a la Confederación Hidrográfica de Noruega, los ríos son cortos pero tienen un gran caudal a causa de las grandes superficies heladas de sus montañas que en verano se deshielan. Su clima, el clima de Noruega, tomando en cuenta que la tercera parte de Noruega se encuentra en zonas glaciares y que la mayor parte de esta, a más de 300 metros sobre el nivel del mar, se comprende que el clima noruego sea muy frío. Y bueno, en cuanto a su economía, Noruega cuenta con una economía próspera y rica, regulada por la actividad de libre mercado, con una fuerte intervención estatal, dando lugar a muy bajos niveles de desempleo, desigualdad y corrupción. Y el gobierno controla estas áreas claves, tales como el vital sector del petróleo y la energía hidroeléctrica, a través de las empresas estatales de gran escala. En cuanto al turismo de Noruega, Oslo destaca el Palacio Real, el Parque Vigeland, el Ayuntamiento, el Museo de Barcos Vikingos,
los mercados de zonas del puerto, las pinturas de Edvard Munch y los trampolines de esquí de Holmenkollen, donde celebrados los Juegos Olímpicos de Invierno en 1952. Su demografía a finales del año 2015, Noruega tenía una población estimada de 5.214.890 habitantes y la esperanza de vida es de 79.6 años y el promedio de hijos por mujer es de 1.78. Entonces, redondearlo, aproximadamente cada mujer tiene 2 hijos. Su idioma, como ya había comentado, el noruego es la lengua nativa de aproximadamente el 95% de la población y sin embargo, bueno, existen muchos dialectos que pueden diferir significativamente uno del otro. En cuanto a la religión de este país, alrededor del 69.5% de la población pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana de Noruega, aunque muchos pues no son miembros practicantes. El Estado apoya a la Iglesia y al rey y nombra a los clérigos. Sin embargo, bueno, está garantizada también la libertad religiosa completa y existen grupos protestantes católicos que representan el 4% de la población. Las principales universidades que ustedes van a encontrar en Noruega, si tienen la oportunidad de ir, es la Universidad de Oslo, la Universidad de Tromsø, la Universidad de Bergen y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, entre otras. Su transporte, bueno, se clasifica también como un tanto moderno, según las imágenes que estoy viendo en este momento. Debido a la baja densidad de población, que bueno, en realidad son estrechas y largas costas, el transporte público de Noruega está menos desarrollado que en muchos países europeos, especialmente fuera de las ciudades. En cuanto a su cultura, la cultura agrícola noruega sigue jugando un papel en la cultura contemporánea de este país en el siglo XVIII y pues bueno, inspiró una fuente de movimiento nacionalista romántico que aún es visible en el idioma noruego y en los medios. En el siglo XVI la cultura noruega floreció con esfuerzos nacionalistas para alcanzar su identidad independiente en las áreas de literatura, arte y música. En cuanto a la literatura, bueno, la historia de la literatura noruega comienza con los poemas paganos en Edda Mayor y los versos escaldos del siglo IX y del siglo X con poetas como Bragi, Bodalsson y Eyvindir Skallagrímsdóttir. En cuanto al cine, que también se destaca, bueno, el cine de Noruega ha recibido una atención creciente durante el siglo XX que se ha traducido en algunos premios internacionales como el documental Kon-Tiki de 1950. Pueden verlo, quizá está disponible en alguna página de internet. Sobre la expedición del mismo nombre ganó el premio Oscar. En cuanto a su arquitectura, gracias a sus grandes bosques, Noruega tiene una tradición de construir en madera. La mayoría de los edificios de interés están hechos de madera, lo cual refleja un gran interés que este material sigue teniendo para los arquitectos y constructores y que desde luego, bueno, a pesar de que talan árboles para construir sus casas, pues desde luego contaminan muchísimo menos y no dudo que sigan plantando árboles. Cerrando paréntesis y continuando con este país peculiar de Noruega. En cuanto al arte, durante un largo periodo la escena artística de Noruega estuvo dominada por obras traídas principalmente de Alemania y de Holanda, lo mismo que bajo la influencia de Copenhague. En cuanto a la música de Noruega, cabe destacar que el compositor romántico Edvard Grieg y la soprano dramática Kristen Flagstad y el compositor contemporáneo Arden Northeim. Los deportes, Noruega participa en los Juegos Olímpicos a través del Comité Olímpico Noruego, reconocido en 1900, y bueno, se considera que los primeros campeones olímpicos noruegos son luchadores como Charles Eriksen y Benholt Hansen en San Luis en 1904, aunque ambos compitieron en Estados Unidos.
Por otro lado, vamos a continuar con los requisitos, en este caso para los mexicanos que quieren ingresar al país de Noruega, principalmente como turistas. La dirección de México-Noruega está en Froyas Gate 9, Oslo, código postal 0273. Los números también los voy a dejar según la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Y bueno, desde luego que ahorita en la página web van a encontrar sobre la situación del COVID-19, que está adoptado el 17 de mayo en adelante. No se va a poder viajar a Noruega por los siguientes 30 días. Ante la situación de esto, vamos a seguir de todos modos continuando dando la información. En este momento son las 10 de la noche aquí en México, en la Ciudad de México, 27 de abril del 2020. La hora de Oslo son las 4:59 del 28 de abril del 2020. Seguramente mucha gente ya se está levantando, la gente que ya se levanta temprano desde las 5. Quizá mucha gente siga dormida en este momento. La moneda local de Noruega es la corona noruega. Principalmente, el uso de efectivo es poco común, por lo que se recomienda usar la tarjeta bancaria de débito o crédito, ¿no? Al momento de ustedes como mexicanos ingresar a Noruega. Su tipo de cambio pues lo pueden consultar actualmente en cualquier página de internet. Las personas mexicanas no necesitan visa para viajar con fines turísticos, con una estancia no mayor a 90 días, lo cual me parece excelente. En cuanto al ingreso de Noruega, muchos de los requisitos son exactamente o casi los mismos. Su pasaporte con validez a menos de 6 meses al momento de entrada y al momento de la conclusión del viaje, su seguro médico, traer dinero suficiente para estar en Noruega durante el periodo de 90 días. Y el permiso legal de estancia se puede renovar al salir del espacio de Noruega por un periodo de 90 días. En cuanto a información de aduanas, pues es exactamente lo mismo. No drogas, no transportar especies o animales vegetales prohibidos. El tabaco y el alcohol están sujetos a limitaciones cuantitativas, es decir, no llevar un exceso de alcohol. En cuanto a la salida de Noruega, no hay requisitos especiales. Su seguridad, Noruega es considerado como un país seguro, ya que cuenta con unos índices de delincuencia muy bajos en todo el mundo. No obstante, pueden existir algunos robos menores y vandalismo que se han extendido en los últimos años. Y pues como en cualquier lugar, ser cuidadoso con las pertenencias. Los números de emergencia de Noruega es el 110 y el 112 y el 113. El primero, incendios, el segundo, el 112 de policía, ambulancia y asistencia médica, el 113, que me parece que es el más importante. No se requieren realmente vacunas específicas, como cuando viaja uno a otros continentes como África, etc. Sin embargo, se recomienda revisar la página oficial de las autoridades del país para que tengan información respectiva, así como ustedes como mexicanos pueden acudir a la clínica de atención preventiva del viajero que está en el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y los turistas no tienen derecho a atención médica gratuita, desde luego, por eso es que tienen que contar su seguro. En la página de Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores recomiendan pues que estén vacunados contra el sarampión, prevenciones, algunas recomendaciones. Los riesgos climáticos en época invernal, pues tienen que llevar vestimenta adecuada para hacer frente a las bajas temperaturas, no se les ocurra irse el traje de baño. En cuanto a las leyes, portar en todo momento su identificación personal, no se permite fumar en lugares públicos como museos, monumentos, cines, en los transportes públicos, interior de restaurantes y bares, ¿no? Muy similar aquí a lo que sucede en México. Está prohibido conducir con una tasa de alcohol de 0.5 gramos por litro en la sangre, promover, facilitar o el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, etcétera, ¿no? Contrólense si es que van a divertirse a Noruega, si es que van de turistas o simplemente a visitar a algún familiar, algún conocido, pues simplemente háganlo con responsabilidad.
En caso de detención, yo siempre lo que hago cuando doy sugerencias de viaje al respecto, tanto para mexicanos como en general, se pide que notifiquen a su consulado que van a viajar al país mediante el sistema de registro para mexicanos en el exterior. Sus costumbres, bueno, los domingos la mayoría de los negocios están cerrados, como en casi muchas partes de los países. Y para mayor información puedes visitar el portal Visit Norway, el cual ahorita voy a visitar para darles un poco más de información. Y para introducir mascotas, disculpen, es necesario apegarse a los lineamientos establecidos de la Autoridad de Seguridad de los Alimentos. Bueno, en el caso de que ustedes quieran trabajar a Noruega, yo los invito a que consulten información en la Real Embajada de Noruega en la Ciudad de México, lo cual es bastante atractivo ya que ocupa el primer puesto entre los países de mayor desarrollo humano mediante la ONU, y los trabajadores asalariados gozan de un alto grado de igualdad de género y buen equilibrio entre la vida laboral y el tiempo de ocio. En cuanto al sector empresarial de Noruega, y disculpen que lo esté leyendo, en realidad no es motivo de plagio o motivo de mala interpretación acerca de la información. Sin embargo, bueno, es necesario que dé la información respecto de los sitios que visito, reguladas y bueno, hay regulaciones entre los empresarios y trabajadores. Los lugares de trabajo noruegos se caracterizan por una estructura organizativa plana y alto grado de temperatura y la participación de los empleados en la gestión empresarial. Ahí pueden consultar los enlaces de interés, como buscar trabajo en Noruega, buscar un poco más sobre el visado de visitante y estadía temporal para trabajar en Noruega. Y bueno, principalmente, bueno, ahí yo les voy a dejar los enlaces. Y por último, para concluir este video, este programa de Catarsis, es, bueno, mencionarles que hay algunas curiosidades sobre Noruega. Y bueno, principalmente algunas de estas curiosidades que les voy a mencionar es que ahí encontrarán el lago más profundo de Europa. En Noruega no te faltará costa, ya por lo mismo mencionado que tiene una gran extensión de costa. El pasaporte noruego es estrictamente envidiable, dice esta página de lostraveleros.com, a quien agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho por empeñarse respecto de este sitio. Y bueno, la mantequilla anduvo muy buscada, dice así el sitio. Noruega sufrió una muerte crisis de la mantequilla en el 2011. Aquí en la Ciudad de México o en México en general tenemos una gran producción de mantequilla, la cual, bueno, aquí en este caso 250 gramos de mantequilla costaban 50 euros, lo cual me parece excesivo, pero bueno, finalmente es el precio. Suecia y Noruega fueron un mismo país hasta 1905 y bueno, está claro que a principios del siglo XX Suecia y Noruega formaron una unión, como ya lo había mencionado, en 1814 a 1915. Las universidades son gratuitas en Noruega, pero no solo para locales, sino también para los extranjeros, lo cual yo ignoraba. Investigaré más al respecto si como extranjero puedes estudiar en Noruega, lo cual me parece increíble. Yo estaría entusiasmadísimo en poder estudiar. Sin embargo, bueno, ya tengo 25 años, ya algunos cuantos estudios, pero no está de por más, nunca se deja de aprender. La isla más remota del mundo pertenece a Noruega, es la isla Boudbed. No hay tierra más firme en 1600 kilómetros a la redonda, pese a que se encuentre en África y Antártida, pertenece a Noruega. Noruega tiene una prisión idílica. La prisión de la isla Bastov es abierta, es decir, no tiene rejas. Los reclusos pueden andar libremente por sus bosques, campos y playas. Desde luego, pues quizá dudo mucho que se echen a nadar para escaparse. Sin embargo, bueno, me parece que son afortunados esos prisioneros, ya que aquí en México, pues los prisioneros realmente hay ocasiones que se violan sus derechos humanos y bueno, hay muchas irregularidades en las prisiones mexicanas y en general latinoamericanas. No dudo que también en algunas otras prisiones de Europa, África, Asia Central, Asia Meridional, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, eso como un paréntesis.
El 98-97% de la electricidad de Noruega proviene de centrales hidroeléctricas. Estas en 1991 fue uno de los primeros países en adoptar el impuesto al carbono en un intento por frenar el calentamiento global. Yo también, bueno, en redes sociales inclusive he encontrado que este país ha hecho un gran esfuerzo para frenar el calentamiento global. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la ubicación del país, muchas teorías respecto de la circunferencia de la Tierra, densidad, muchas cosas que yo siempre me gusta mencionar, pero bueno, que no está de por más decirlo. El agua Bosch, que es un agua que inclusive también se vende aquí en México, es un agua bastante, pues cuesta, bastante costoso para quien recibe un salario mínimo. En Evenland dicen, bueno, que supuestamente la vas a tener gratis, y el agua Boss, bueno, pues ya la conocerán, investiguen, busquen en el buscador de internet. Existe un pueblo también donde morirse es ilegal, lo cual me parece bastante descabellado, como decir que volar alrededor de Egipto en escoba también es una ley que existe en el planeta, en el derecho internacional. Me parece igualmente un poco descabellada, sin embargo, bueno, ha de tener sus fundamentos metafísicos. El cementerio de la ciudad ya no puede aceptar más cuerpos, es la razón por la cual, y bueno, se debe descubrir que Permafrost impedía que los cuerpos se descompusieran. La gasolina, bueno, en Noruega es bastante cara. Una de las mejores curiosidades de Noruega es que el litro cuesta nada más y nada menos que 1.8 euros. Lo cual, bueno, creo que me parece que es bastante, son casi 50 pesos, alrededor de 50 pesos mexicanos, lo que viene siendo equivalente a $2 por litro. Aquí aproximadamente, bueno, la gasolina puede costar unos $0.79, ¿no? Aquí en México. Londres es un pedacito de Oslo en Navidad. El famoso árbol de Navidad de Trafalgar Square es un regalo de la gente de Oslo que hace a los indoneses cada año. Y bueno, y lo ponen fácil. Bueno, en cuanto a los escritores, cualquier persona que publique un libro dice que el gobierno noruego le comprará 1000 copias y la distribuirá a las bibliotecas para fomentar su cultura, lo cual se me hace una promesa imposible en países latinoamericanos, puesto que no existe ese apoyo. Sin embargo, bueno, me parece excelente, hay que adoptar nosotros como latinos esta cultura. Los noruegos leen más que cualquier otra población del mundo. Se dice que los noruegos gastan anualmente un promedio de 500 coronas noruegas, es decir, unos 50 euros en libros. Y bueno, el túnel submarino más profundo del mundo está en Noruega. El túnel Øresund se encuentra a 287 metros de profundidad y tiene una longitud casi de 8 kilómetros. También, bueno, tiene muchas cascadas. La más alta de Noruega, llamada Vinnufossen, mide nada más y nada menos que 860 metros, siendo la sexta más alta del mundo. Y bueno, como principal curiosidad es que, bueno, tiene mucha naturaleza, pero pocos volcanes. De hecho, Beringberg, con una altura de 2.227 metros en la isla Jan Mayen, es el mar de Noruega, es el único volcán atractivo de Noruega. Y bueno, queridos suscriptores y no suscriptores, agradezco que hayan cruzadose por este video. Nos vemos a la próxima y espero, bueno, que yo pueda seguirles haciendo más videos. Y muchas gracias por mirar. Nos vemos a la próxima. Chao.